No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Avigdor Lieberman tiene un plan, se lo vamos a contar. También les vamos a hablar del enésimo intento entre Fatah y Hamás de unificarse, de reconciliarse, no de unificarse. Y además, ¿qué más les vamos a contar en este programa? Pues también les hablaremos de Serafín Pireo, el último obispo antisemita que ha saltado a la palestra, y terminaremos con un nombre propio, Giovanni Ferrofino. Todo esto en nuestra primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masa, muy bien. Bueno, empezamos junto a estos dos eternos rivales palestinos que intentan una vez más, o dicen que intentan una vez más, reconciliarse. El movimiento nacionalista Al-Fatah exhortó a su rival islamista Hamás a la reconciliación palestina para evitar otra ofensiva de Israel en Gaza como la del año pasado. Controlada por Hamás desde 2007, cuando ese movimiento se rebeló contra la autoridad del presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas, la Franja de Gaza ha visto en los últimos meses un levantamiento casi total del bloqueo comercial, tanto desde Israel como desde Egipto. En los últimos 10 días, los lanzamientos de cohetes contra las poblaciones judías por parte de los islamistas y las represalias aéreas israelíes se han incrementado hasta derivar en una escalada de violencia y de las amenazas mutuas que hacen temer una nueva guerra. Sí, de hecho, Silvan Shalom es el viceprimer ministro, advirtió que dice que espera que no haya necesidad de otro plomo sólido ni plomo fundido, pero que si la situación continúa, si se siguen lanzando cohetes sistemáticamente contra Israel, entonces Israel responderá y lo va a hacer con toda la fuerza. Un día antes, en rueda de prensa en Gaza, el portavoz del grupo terrorista Hamás, Abu Obeid, dijo que Israel está jugando con fuego y que sus hombres, o sea, los de Hamás, lucharán ferozmente si estalla una nueva guerra. Es curioso porque ellos les están tirando cohetes todo el tiempo, pero quienes están jugando con fuego son los israelíes. Evidentemente, a cada lanzada de cohetes hay respuesta israelí, generalmente están siendo atacadas las bases de Hamás o incluso algún túnel. Lo que también es interesante es que parece ser que Hamás no quiere, según también ministros israelíes, no querría en estos momentos un enfrentamiento con Israel porque no está preparado. Hamás está rearmándose y todavía se ve que no tiene las armas necesarias, así que ha pedido a los grupos terroristas que están en la zona que no tiren cohetes. Los grupos terroristas, por su parte, consideran que Hamás no está siendo suficientemente duro y entonces siguen tirando cohetes. Y mientras todo esto sucede, resulta que el ministro de Exteriores, Avigdor Lieberman, tiene un plan. Sí, pero empezamos hablando por el ministro de Industria, Comercio y Trabajo. El laborista Binyamin Ben Eliezer aseguró que la prolongada parálisis del diálogo de paz puede llevar a que el mundo entero, incluido Estados Unidos, reconozca el Estado palestino. Ben Eliezer señaló que la reanudación de las conversaciones de paz con los palestinos, paralizadas desde septiembre, es un asunto existencial para Israel y Oriente Medio. Y ahora sí, el ministro de Relaciones Exteriores, Avigdor Lieberman, está trabajando, como decías, sobre un plan diplomático para un acuerdo interino con los palestinos. Es que yo me quedé con lo del plan, tengo mucha curiosidad por saber qué es y no se sabe todavía, es el plan B, así se llama. Habría presentado ya todas las líneas generales al primer ministro israelí, a Netanyahu, y es curioso porque la idea es que tiene que ser, es pragmático, es lo que él plantea. Dice que está preparado en respuesta al estancamiento de las negociaciones con la autoridad palestina y sobre un acuerdo de estatus permanente. Lo están revisando, según el mismo Lieberman, y está básicamente listo. La cuestión es que Lieberman sabe que en cuanto terminen las vacaciones navideñas va a venir Obama y va a volver a presionar a Israel. Entonces, él lo que quiere es tener un plan preparado, este plan B, y es para evitar el estancamiento diplomático, para hacer una contraofensiva diplomática a la ofensiva diplomática de los palestinos que están consiguiendo reconocimiento de los países. Y, de hecho, por ejemplo, Trinidad Jiménez, la ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación española, afirmó en varias entrevistas
que el próximo año se van a dar las condiciones necesarias para reconocer al Estado palestino. Y dice ella que si no toda la Unión Europea, sí un buen número de países en el que sospechamos, esto ya no lo dice Trinidad Jiménez, pero sospechamos nosotros que va a estar España incluido entre los que reconozcan al Estado palestino. La cuestión es que el plan de Lieberman lo que pretende es bajar el proceso de paz a la tierra. Dice que no hay posibilidades de alcanzar acuerdo final en los próximos años, temas como Jerusalén o los refugiados. Dijo, en palabras suyas, que incluso si se le ofreciera Tel Aviv a los palestinos y se volviera a los bordes del 47, los palestinos encontrarían una razón para no firmar el acuerdo de paz, porque, según Lieberman, la autoridad palestina es un gobierno ilegítimo que no está gobernando tras unas elecciones. Dentro de un mes debería haber elecciones y no están previstas. Así que dicen no se puede alcanzar un acuerdo final con ellos. Lo que hay que hacer es un acuerdo interino y bajar a la tierra los temas. Suponemos que mañana sabremos un poquitito más si es que realmente trasciende este plan B. Y seguimos, les hablamos ahora de la enésima salida de tono de un obispo en esta ocasión en Grecia. Y sucedió durante una entrevista en un programa de televisión popular allí en Grecia. El obispo Serafín de Pireo culpó a los judíos de organizar el Holocausto y acusó al sionismo mundial de una conspiración para esclavizar a Grecia y a la Iglesia ortodoxa. Acto seguido, la Liga Antidifamación instó por medio de un comunicado a la Iglesia Ortodoxa griega a denunciar públicamente los descarados comentarios antisemitas de su obispo. Este también acusó a los banqueros judíos del control de las finanzas internacionales. Pues sí, de todos los males del mundo. En una entrevista con Mega TV de Grecia, Serafín dijo que Hitler era un instrumento del sionismo mundial financiado por la familia Rothschild con el único propósito de convencer a los judíos de abandonar las costas de Europa e ir a Israel para establecer un nuevo imperio. Son palabras de este señor. Todavía no tenemos noticia de que haya habido alguna reacción por parte de la Iglesia Ortodoxa. Y seguimos, les hablamos ahora de Giovanni Ferrofino. El 20 de diciembre falleció a los 98 años de edad el arzobispo Giovanni Ferrofino, nuncio apostólico emérito en Ecuador y Haití, quien, según algunos medios católicos, salvó a unos 10.000 judíos durante la Segunda Guerra Mundial como colaborador del Papa Pío XII. Gary Crabb, fundador de la Pave the Way Foundation, explicó a la agencia Zenit que Monseñor Ferrofino fue quizá el testigo presencial más grande en vida de los esfuerzos de Pío XII por salvar vidas de judíos que entrevistó su fundación. En una entrevista, Ferrofino, nacido en Alessandria en 1912, revela la frustración de Pío XII y manifestó golpeando con la mano sobre la mesa al ver que los estadounidenses no habían ayudado a salvar a esta vibrante comunidad en referencia a los judíos. Pues estas eran las declaraciones de Giovanni Ferrofino. Como saben, la actuación del Papa Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial es como mínimo controvertida. Siempre ha sido acusado por muchos grupos, por los historiadores, de haber cerrado los ojos ante la Shoah. Sin embargo, últimamente hay una corriente que intenta reivindicar su postura y su comportamiento. Dentro de esta corriente, pues estaría este hombre, Giovanni Ferrofino, cuyos datos los tiene en este momento Yad Vashem, y que es quien determinará si es o si fue o no un justo entre las naciones. Y Jordi, muchísimas gracias. Gracias, Masha. Nosotros seguimos ahora con Ana hablando de cultura. Ana, ¿qué tal? Bien, Masha, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué me traes? Empiezo con la lista de Schindler, pero no me refiero a la película, sino a la lista de Schindler, la original lista de Oskar Schindler con unos 1.000 judíos que él logró salvar del exterminio nazi. Hay varias copias de estas listas originales, la mayoría están en Yad Vashem, pero hay una que resulta que está en manos de un coleccionista y que está intentando vender. La cosa es que hubo ahí una cuestión legal. Él fue demandado por una heredera de la viuda de Schindler que quería evitar que se pueda
vender este documento, pero una corte de Estados Unidos decidió que se permite vender esta lista. Uh-huh. Bueno, hay varias, ¿no? Sí, has dicho. Por eso digo, hay varias que están en Yad Vashem. A ver, es que traigo una foto aquí. Sí, mírala. Uh-huh. Y ahora sigo con una exposición que se puede ver en estos días también en el Museo Judío de Nueva York. Se llama Un proyecto de Hanukkah, línea de Daniel Libeskind de Fuego. Yo supongo que inició en Hanukkah, pero bueno, ahora me llega la noticia. Daniel Libeskind, el muy famoso arquitecto que diseñó, entre otros, el Museo Judío de Berlín. También se encarga del nuevo diseño del World Trade Center. Y entonces lo que él hizo es una especie de instalación con 40 Hanukkiyot, que son parte de la colección de este museo. Eligió así una variedad de Hanukkiyot. Dice que él quería que sean así las más fantásticas, las más diferentes, algunas contemporáneas, algunas antiguas. Quería mostrar la riqueza de la imaginación y la creatividad, y en sus palabras, para celebrar la victoria de la luz sobre las tinieblas. Uh-huh. Es que hay que ir a ese museo porque también está lo de Houdini, que lo dijiste el otro día. Exacto, yo creo que hay dos razones para ir ahí. Y termino con una editorial en Túnez que por primera vez está contactando con editoriales israelíes porque quieren publicar ahí en árabe literatura israelí. Es la primera vez que algo de este tipo se hará. Ya contactaron con un traductor, Altaye Banayim, que es israelí árabe, que traduce literatura israelí. Hasta ahora mostraron especial interés por Historia de amor y oscuridad de Amos Oz. Así que, bueno, ya veremos. Como que poco a poco van saliendo este tipo de cosas, ¿no? Así en algunos países. Ya vimos algunas traducciones en Egipto, en Jordania, obviamente. Como se enteren los europeos, lo van a boicotear. Sí, ahora van a boicotear a Túnez por publicar israelíes, así, ¿no? En fin, pues Ana, muchísimas gracias. Gracias a ti. Señoras, muchas gracias. Y señores también, a los dos. A los señores y a las señoras, muchísimas gracias por su atención. Nos encontramos mañana con más noticias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Volvemos a hablarles de un incendio, en esta ocasión en un tren en Israel. Además de eso, vamos a acercarnos a una respuesta de la autoridad palestina que dice que no hay solución provisional al conflicto. Por otra parte, vamos a ir a Chile, donde un senador chileno hizo unas declaraciones bastante indignantes hacia los judíos, y terminaremos con una encuesta que habla de racismo, xenofobia y antisemitismo en Internet. Todo esto en nuestra primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masa, muy bien. Bueno, decía que hablamos una vez más, volvemos a hablar de incendios en Israel. Un incendio se declaró en un tren de pasajeros que circulaba cerca del kibutz Yakum, en el centro del país, dejando entre 80 y 100 personas heridas según las distintas fuentes. La mayoría de las víctimas sufrieron cortes e intoxicación por inhalación de humo y por lo menos 5 pasajeros tenían heridas moderadas. El tren de la compañía ferroviaria israelí viajaba de Nahariya a Tel Aviv. Sí, los investigadores dicen que el fuego parece ser que empezó en la locomotora trasera, después se fue expandiendo. El diario el Jerusalem Post informa, sabemos poco todavía al respecto, pero les podemos decir que el Jerusalem Post ayer informaba que aún no se había descartado la posibilidad de que hubiera alguna manipulación terrorista de la locomotora. El caso es que la mayoría de los pasajeros lograron abandonar el tren por sus propios medios y, según alguno de los testimonios, se escuchó una gran explosión, hubo un fuerte olor en todo el tren y luego la gente empezó
a salir como pudo. Algunos incluso tuvieron que romper los cristales ellos mismos para poder salir de ahí. Y seguimos, les hablábamos ayer del plan B de Lieberman, del que todavía no sabemos exactamente en qué consiste, pero sabemos que ante unas declaraciones de Netanyahu, la Autoridad Palestina ya por si acaso adelanta que no. El gobierno de la Autoridad Nacional Palestina rechazó una solución provisional al conflicto con Israel porque excluye el problema de los territorios en Jerusalén Este y el destino de los refugiados palestinos. El portavoz de la Autoridad Palestina manifestó que la creación del Estado palestino dentro de las fronteras provisionales es inadmisible y que esa variante no llevará hacia la paz verdadera. En su opinión, ya es tiempo de aprobar una decisión sobre el estatuto final, fronteras, Jerusalén, refugiados y la creación de un Estado palestino dentro de las fronteras anteriores a la guerra de 1967. Bueno, la verdad es que no hay mucha novedad al respecto. Son declaraciones que hizo el portavoz Reitna después de que la prensa israelí hubiera reportado que el primer ministro Netanyahu habló de la posibilidad de llegar a una solución provisoria para ese conflicto. Lo que pasa es que, bueno, parece que esta no la aceptan. Y seguimos, les hablamos ahora de unas declaraciones en Chile, iba a decir que lindan con el antisemitismo, si no, entran en pleno. Así es, Masha, el American Jewish Committee manifestó su indignación por las acusaciones del senador chileno Eugenio Tuma, quien dijo que los judíos prominentes, entre ellos el ministro del Interior del país, son agentes del gobierno israelí. Tuma denunció además que los judíos chilenos son responsables de detener el reconocimiento por parte del país de un Estado palestino. Los comentarios de Tuma llegan en momentos en que algunos países de América Latina sopesan la posibilidad de unirse con Brasil, Argentina y algunos otros países que en las últimas semanas han declarado el reconocimiento de un Estado palestino. Estas eran declaraciones del senador Tuma, que acusó al ministro del Interior, a Rodrigo Hinspeter, que es judío, por ser un activista militante de la causa israelí, y dijo lo mismo de Gabriel Saliasnik, que es el presidente del Comité Representativo de las Entidades Judías en Chile. Bueno, David Harris, director ejecutivo del Comité Judío Americano, manifestó su indignación. Dijo que introducir el conflicto israelo-palestino en la política chilena de una manera tan odiosa y poner en tela de juicio la lealtad a Chile de algunos de sus ciudadanos más destacados es contrario a la tradición democrática y pluralista de la nación. Hay que destacar que Chile es el hogar de la mayor comunidad de palestinos en Latinoamérica. Hay unos 300.000. Bueno, no solamente en Latinoamérica, fuera de Oriente Medio. Hay 300.000. Bueno, España también es un sitio muy importante en ese sentido. Pero bueno, en Chile hay 300.000 y bueno, el mismo senador Tuma es de descendencia palestina. Así que, según David Harris, hay una ironía, ya que Tuma está intentando que se reconozca el Estado palestino y dice que los chilenos de origen palestino pueden asumir la causa palestina, ejercer presión en los pasillos del poder en Chile. Eso no pasa nada. Sin embargo, enseguida cuestionan el derecho de un chileno de origen judío, como el señor Saliasnik, para reafirmar su creencia en que lo mejor para el interés nacional de Chile pues es no reconocer al Estado palestino todavía. Según David Harris, si Tuma está verdaderamente interesado en la paz, se le debe presionar al presidente Abbas para volver a la mesa y llevar a cabo negociaciones directas cara a cara con Israel. Y vamos terminando con una noticia que también nos llega de Latinoamérica. En este caso se ha hecho en Argentina y nos habla del odio en Internet, pero Argentina no es un caso específico en ese sentido. Como decías, Masha, una reciente encuesta mostró que entre los primeros resultados que arroja Google cuando se le ingresan términos relacionados con diferentes minorías hay una gran cantidad de sitios con contenidos racistas, xenófobos y antisemitas. Para la investigación realizada por el Observatorio Web, una entidad creada por el Congreso Judío Latinoamericano, la DAIA y la AMIA, se analizaron durante septiembre de este año los primeros 20 resultados que entregó la versión argentina del buscador más usado de la web cuando se le ingresaron 65 términos vinculados a 5 grupos minoritarios: musulmanes, judíos, paraguayos, bolivianos y peruanos. Al examinar los links que ofreció Google ante esas búsquedas, se descubrió que el grupo minoritario más agredido fue el de los judíos. En las búsquedas relacionadas con ellos, un 67% de los enlaces llevaban a páginas con contenido discriminatorio u ofensivo. Eso con respecto a los judíos. Con respecto a la comunidad boliviana, 41 de los sitios sugeridos los discriminaba. La verdad es que es una diferencia. Después, los paraguayos es el 40%. Los menos discriminados son los peruanos y los musulmanes,
pero bueno, un 27,5% de los links conducían a contenido agresivo, lo que realmente es una cifra elevadísima. Las vinculadas a los musulmanes fueron 20% concretamente los de los musulmanes, porque en su mayoría asocian a la comunidad al terrorismo. Bueno, la verdad es que parece ser que se realizan 3.600 búsquedas mensuales en Google con las palabras musulmán terrorista. También, bueno, con respecto a al término de los judíos, los autores de la investigación explicaban que la mayoría de las expresiones discriminatorias los señalan como ejecutores de un proyecto de dominación mundial, niegan el Holocausto o asocian de modo directo lo judío con el conflicto en Oriente Medio. En fin, este es este estudio que la verdad pone un poquito los pelos de punta. Y Jordi, muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana. Nosotros seguimos ahora hablando de cultura con Ana. Ana, ¿qué tal? Bien, Masha, ¿cómo estás? Muy bien, esperándote, queriendo saber. Bien, pues la primera noticia nos llega de la Universidad de Granada. Ahí hay varias investigadoras con Alicia Ramos, por ejemplo, ya hemos hablado, tratan temas relacionados con la Shoah y hicieron un seminario sobre mujeres en la Shoah, si recuerdas. Bueno, pues este grupo de investigación, sobre todo especialistas en literatura judía, acaban de anunciar un nuevo proyecto en el cual van a traducir al español una serie, 500 autoras relacionadas con la Shoah o supervivientes o no supervivientes que escribieron durante la Shoah o también hijas de supervivientes de la Shoah. Una gran obra literaria que se va a traducir en colaboración con Yad Vashem y también con Casa Sefarad de Israel. La idea es que ya en un año, en enero de 2012, estará lista la parte de internet de todo este proyecto. Por ejemplo, dieron dos ejemplos de los que se van a traducir, a presentar. Uno es un diario, el diario de Eva Haiman, que era una niña húngara de 13 años que después murió en Auschwitz, y bueno, todo lo que escribió hasta el 44 en su diario. Y también, por ejemplo, traducción de escritoras yiddish, como por ejemplo Chava Rosenfeld, su libro El árbol de la vida. Bueno, la verdad es que es una iniciativa ambiciosa. Sí, ya seguramente hablaremos con ellas más adelante. No me cabe la menor duda. ¿Qué más tenemos? Sigo con una película que creo que ya mencioné aquí en el pasado. Se llama Pornografía y Holocausto. Es un documental israelí de Ari Lipsker sobre los llamados Stalag. Se trata de una serie de libros y cómics israelíes que salieron en los años 60. Con todo tipo de escenas de sadomasoquismo entre presos y nazis. Suena, ¿no? Bueno, la cosa es que esta semana se está estrenando esta película en Alemania. Hasta ahora solo se vio en Israel y en Estados Unidos. Y bueno, obviamente hay mucha curiosidad acerca de las reacciones del público alemán a esta película. Es del año 2008. Dicen que aunque el título hace así que todo el mundo tenga así como una cara de sí, uy, qué desagradable, dice que realmente, bueno, es un estudio riguroso acerca de este fenómeno y especialmente su relación con el juicio de Eichmann, que recordamos que fue justamente entonces, a principios de los años 60, que para muchos ciudadanos israelíes era como el primer enfrentamiento con lo que pasó en la Shoah. Entonces esa era como una de las reacciones, quizá era la popularidad de estos libros. Es curioso, pero no tenía ninguna ganas de verla, pero ahora con lo que me has dicho, como me la has contado, pues me han entrado más ganas. Pero... Bueno, pues vamos a ver si conseguimos, porque sí me interesa mucho también verla. Y termino con una página de internet que se lanzó ayer, que es, bueno, especialmente interesante para los lectores en hebreo, pero también en inglés y desde luego para la investigación periodística, porque
La Universidad de Tel Aviv y la Biblioteca Nacional en Jerusalén acaban de subir a una página de internet miles y miles de páginas de periódicos judíos, israelíes, hebreos, de todo tipo, pero antiguos, o sea, sobre todo del siglo XIX. O sea, te doy aquí ejemplos, por ejemplo, Hamelitz, que era el primer periódico judío en Rusia de la época del zar, el Palestine Post, que es el padre del Jerusalem Post que conocemos hoy, Hatzvi, que era el periódico de Eliezer Ben Yehuda, el que resucitó el idioma hebreo, el padre del hebreo moderno, y muchos ejemplos más. O sea, dicen que para 2013 habrá más de 1 millón de páginas de periódicos en este sitio de internet, que es JPress, o sea, JPREWS.org.il. Qué Para maravilla. cualquier, yo ya lo tengo anotado. Yo aquí. creo que hay que entrar ahí. Pues entonces no sigamos hablando, que me voy a meter ahora. Vamos para allá. Muchísimas gracias, Ana. Hasta mañana. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Mañana más. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. No es tanto el reconocimiento del Estado palestino como una postura sobre el problema de los asentamientos lo que van a buscar los palestinos en la ONU. Se lo vamos a contar. También les vamos a hablar de la lista que Yad Vashem ha elaborado, confirmando los nombres de 4 millones de víctimas de la Shoah. Nos acercaremos, seguiremos hablando de la Shoah, pero en esta ocasión del Museo del Holocausto de Washington y un acuerdo junto al grupo Banca Cívica para poder colaborar con su labor. Y terminaremos despidiendo al futbolista Avi Cohen, que falleció en un accidente. Todo esto será en nuestra primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masha, muy bien. Bueno, decía que la primera noticia es que no van a ir a la ONU los palestinos a buscar un Estado o el reconocimiento de su Estado, sino es otro tema del que se van a ocupar. ¿Cuál es exactamente? Bueno, la Organización para la Liberación de Palestina pedirá el mes que viene al Consejo de Seguridad de la ONU una postura conjunta sobre el problema de los asentamientos judíos. El jefe de negociadores, Saeb Erekat, manifestó en un encuentro abierto con representantes de las fuerzas de seguridad palestinas en Jericó que están esperando a que Bosnia tome la presidencia del Consejo de Seguridad. Erekat corrigió así una primera información en la que se afirmaba que la OLP pedirá en enero al Consejo de Seguridad de la ONU que reconozca un Estado palestino independiente. Todo esto forma parte de esa ofensiva diplomática de Saeb Erekat, precisamente con respecto al reconocimiento del Estado palestino a la larga, algo que está teniendo bastante éxito, por lo menos en países latinoamericanos. Recientemente hablamos de Argentina, Brasil o Bolivia, que lo habían reconocido. Erekat además sabe, bueno, y lo ha dicho abiertamente, que el gobierno israelí está siendo testigo de un aislamiento internacional que nunca antes había visto. Ello se debe a los esfuerzos del presidente Mahmoud Abbas y del liderazgo palestino, según Saeb Erekat. Sí, probablemente al gran trabajo que están haciendo como diplomáticamente, pero también se debe a que el terreno está perfectamente abonado y parece que no se escuchan las dos partes de la historia. En cualquier caso, los últimos meses la OLP está tratando de conseguir el apoyo de distintas naciones del mundo. Incluso ya se sabe que de aquí al año que viene, dicho por la propia ministra de Exteriores española, Trinidad Jiménez, pues dicen que van a reunir las condiciones para que sean declarados un Estado independiente. Israel evidentemente se niega en redondo, no acepta esta posibilidad unilateral, ya que para debatir las fronteras tiene que estar los dos. Es el acuerdo al que se había llegado en Oslo. En fin, más cosas. Cambiamos completamente de término. Les vamos a hablar ahora de un listado. Probablemente conozcan ya la noticia, pero se la traemos igualmente. Yad Vashem publicó una lista confirmando los nombres de 4 millones de judíos asesinados por los nazis en la Segunda Guerra Mundial y explicó que podría ser imposible conocer las identidades del total de 6 millones de judíos muertos. Abner Shalé, presidente del Museo por la Memoria del Holocausto, explicó que es un imperativo moral. Es una obligación recuperar la
información y conmemorar a todos y todas las personas que murieron. Yad Vashem ha conseguido los millones de nombres en casi 6 décadas de investigación. Hay una gran cantidad de material importante en la investigación para ayudar a combatir a los negacionistas, explicó Shalev. Al anunciar la identidad de 4 millones de judíos que perecieron, Shalev indicó que dudaba de que se puedan conocer los nombres de los 6 millones de los fallecidos, pero bueno, destacó que la cifra no es exacta y que no se va a poder conseguir hasta el último nombre. El mayor problema son precisamente pues las zonas de Europa oriental donde murieron muchos, incluso pueblos enteros que fueron exterminados. Y seguimos hablando de holocausto y de lucha contra el olvido. En este caso, pues algo importante es el dinero para financiar estas instituciones. El grupo Banca Cívica y el Museo del Holocausto de Washington firmaron un acuerdo que permite a los clientes del Banco Español ayudar a los esfuerzos para recuperar pruebas de la Shoah. Sarah Bloomfield, directora del museo, recordó en un comunicado que el centro trabaja en más de 50 países para recuperar pruebas del Holocausto antes de que desaparezca la generación de supervivientes que fueron testigos oculares de este acontecimiento. Bloomfield indicó que la actual colección del museo, que incluye desde fotografías hasta películas y testimonios de supervivientes, servirá para todas las futuras generaciones de investigadores que estudian la historia del Holocausto. En este sentido, el grupo Banca Cívica, que es la mezcla entre Caja Navarra, Caja Canarias y Caja Burgos, pues ha sido muy agradecida por la responsable del museo, quien dice que de esta manera ofrece a los clientes la posibilidad de ayudar a hacer realidad la iniciativa histórica. Ellos han abierto recientemente su primera oficina en Washington con el fin de trasladar a Estados Unidos un nuevo modelo de negocio que combina la rentabilidad financiera y social, así lo explicaba el grupo Banca Cívica, evidentemente. El caso es que con este modelo la Banca Cívica permite a los clientes seleccionar los proyectos que se van a financiar con el dinero del grupo. El banco informa a sus clientes cuánto gana y estos después deciden a quién distribuir el 30% de los beneficios del banco entre diversas organizaciones sin ánimos de lucro. Esperemos, vamos a ver, porque el primer paso es poder darles ese dinero al Museo del Holocausto. Esperemos saber si efectivamente esto luego se realiza. Y ahora, como última noticia, vamos a despedir a Abby Cohen, que recientemente murió tras un accidente de coche, pero Jordi, que sabes bastante más del mundo del deporte, nos cuentas quién era y qué es lo que ha sucedido. Bueno, Abby Cohen fue el primer jugador de fútbol israelí que jugó en Inglaterra, quizá el más conocido de todos los futbolistas israelíes, y como decías, fue declarado en estado de muerte cerebral tras un accidente de tráfico cerca de la bolsa de diamantes de Ramat Gan, que además murió en unas circunstancias que todavía se están investigando. Abby Cohen tenía 54 años, estaba considerado, como he dicho, uno de los mejores jugadores de fútbol israelí de todos los tiempos. Nació en El Cairo, pero su carrera futbolística empezó en el Maccabi de Tel Aviv en 1975. Fue en este club cuando llamó la atención de otro club, en este caso inglés y el más conocido de todos los clubes ingleses, yo creo, el Liverpool, que además en esa época, finales de los 70, era su época de esplendor, era cuando dominaba la liga inglesa y también la liga europea. En el 79, como decimos, se unió al equipo de los Reds, como se les conoce, por un contrato de $450,000. No estaba mal para la época, la que hablamos. Y sigue siendo, como digo, el primer futbolista israelí que juega en el fútbol británico. Después de jugar unas temporadas en el Liverpool, volvió a Israel, volvió a su club de siempre, el Maccabi de Tel Aviv, y luego por último volvió a tener una última incursión en el fútbol británico, digamos, en este caso en Escocia, en el Glasgow Rangers, donde finalmente volvió otra vez al Maccabi de Tel Aviv, a su club de siempre, y allí ya se retiró en el año 1990. Bien, bueno, sí, perdona. No, simplemente eso, que murió cuando conducía su coche, recibió el impacto de otro coche. Creo que él iba en moto cuando recibió en una embestida de otro coche y a partir de ahí pues fue trasladado al hospital y allí fue donde murió, de muerte cerebral. Uh-huh. Bien, Jordi, pues muchas gracias. Gracias, Masha, por esta revisión de la figura de Abby Cohen. Aquí queda el recuerdo, muchísimas gracias. Nosotros seguimos y vamos a hablar de cultura.
Ana, ¿cómo estás? Bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien. Cuéntame hoy, ¿qué tenemos en el día de hoy? Bien, hoy empezamos con el estreno en España de la película La llave de Sarah. Es una película francesa dirigida por Gilles Paquet-Brenner, basada en el libro de Tatiana de Rosné, que se llama también así La llave de Sarah, y está en torno a la redada de París de 1942, que creo que es la segunda película en este año que sale sobre justamente este tema, ¿no? No sé, creo que tú me comentaste incluso que la viste, ¿no? Sí, la redada, la de el hipódromo, ¿no? ¿Cómo se llama? Del velódromo. El velódromo, la gracias, redada perdón. del velódromo. El velódromo de Veldi. Exacto, sí. Donde 13.000 judíos fueron detenidos en París en el 42. Parece que hasta ahora no se hablaba mucho del tema y ahora se habla mucho de este tema en Francia. Esta película la historia es una periodista de Estados Unidos que vive en París y digamos que va descubriendo cosas relacionadas con esta redada. La actriz es Christine Scott Thomas. Y bueno, eso, justo hoy se estrena en España con el apoyo de Casa Sefarad Israel. Así que a ver si la vemos o hablamos con alguien que la vio o algo así. No me cabe la menor duda de que lo haremos. ¿Y qué lo más? haremos. Y me quedo con cosas de cine porque a principios de enero en la ciudad de Berlín se va a dedicar una gran retrospectiva al director de cine Billy Wilder. Es con motivo de 50 años del rodaje de 1, 2, 3, 1, 2, 3, no sé si así se llamó. Aquí se llama 1, 2, 3 Splash, si no me equivoco. Muy bien. Algo tenía que bueno, era sobre la Guerra Sí. Fría, entonces el Berlín dividido, entonces muy propio. Será del 14 de enero al 6 de febrero en el cine Bailón, con, todas sus películas, desde Some Like It Hot, que se llamó, tú me dirás cómo se llamó esa en Some español. Like It Hot, con faldas y a lo loco. Eso. Y creo que en México se llamó Una Eva y dos Adanes. Bueno, muy bien, sí. Y bueno, The Apartment. Aquí eso se llama el apartamento. El apartamento, A Foreign Affair con Marlene Dietrich y bueno, muchos Foreign más. Affair, no sé cuál es. Espera, con Marlene Dietrich es la de Testigo de Cargo. Con Charles Lofton, creo que va a ser Testigo de Cargo, sí, con Marlene Dietrich. Así que, bueno, es que Billy Wilder nació en Austria, pero también vivió unos años en Berlín, donde también trabajó en muchas películas, hasta que en el año 33 huyó de los nazis. Su madre fue asesinada en Auschwitz, por cierto. Mira, no lo sabía. Así que, y termino yo también con Creo una... que fue en Auschwitz, bueno, fue asesinada, ¿no? Sí. Perdón, sí. Y termino yo también con una despedida. El martes falleció Dov Yudkovsky, quien era considerado el padre del periodismo moderno israelí. Trabajó sobre todo muchos años en el periódico Yediot Aharonot. Antes de eso, él nació en Varsovia en el año 23, estuvo en campos de concentración, después estuvo en Buchenwald, sobrevivió la Marcha de la Muerte y después de la guerra llegó solo a Israel y dicen que básicamente es él quien convirtió Yediot Aharonot en el periódico más popular de Israel, que tenía ahí la manera de llegar a todo el público y eso, falleció esta semana. Pues queda aquí también ese recuerdo. Muchísimas gracias, Ana. Señoras, señores, muchísimas gracias y hasta mañana. Señoras, señores, bienvenidos a este último programa del año, programa informativo del año civil 2010, en el cual, como todos los viernes, hacemos un pequeño repaso a las situaciones de las comunidades judías a lo largo del planeta. Ya saben que para hablar de Israel tenemos el programa especial con nuestro corresponsal Salem Ergi, que nos cuenta en Desde Israel lo que ha sucedido en el país. Nosotros aquí les vamos a hablar hoy de una ola de antisemitismo global, también de la comunidad judía de La Paz, además de Harold Hall Turner,
que ha sido condenado, y de una decisión interesante de la Universidad de Wayne en los Estados Unidos. Todo esto en nuestra primera parte de nuestro espacio informativo. En la segunda, Jordi nos va a traer noticias de corte cultural. No será Jordi nos va a hablar en esta primera etapa y Ana nos traerá las noticias de corte cultural. Jordi, ¿cómo estás? Hola, Masa, muy bien. Ya te mandé a cultura en vez de... Sí. Sí, pero bueno, yo sé que tú nos vas a hablar precisamente de esa ola de antisemitismo. Así es, la noticia la recogíamos de Radio High, que alertaba en estos días de una ola, como decías, de incidentes antisemitas a nivel global. Uno de ellos ocurrió en Polonia, donde se encontraron esvásticas pintadas en la casa de Thomas Fejterswyk, quien es uno de los referentes del teatro judío que promueve la memoria de los judíos de Lublin, Polonia, asesinados durante el Holocausto. Además, durante el incidente le lanzaron un ladrillo a la casa de Fejterswyk que destrozó las ventanas y causó daños menores. La policía local ha abierto una investigación, pero aún no ha identificado a los agresores. Pues sí, esta era una de las noticias de las que se hacía eco Radio High, y otra de la que hablaba, que nosotros también comentamos aquí, fue precisamente lo sucedido en Grecia, cuando un sacerdote dijo en una entrevista televisiva que los judíos son culpables de todos los problemas económicos de Grecia y que Adolf Hitler era un instrumento del sionismo mundial financiado por la familia Rothschild. El caso es que, estos son solamente dos de algunos de los incidentes a los que hacía referencia Radio High. También hablaba, por ejemplo, del informe emitido por el Consejo del Condado de Los Ángeles, en que, que reflejaba que los incidentes antisemitas en 2009 en la ciudad aumentaron en un 50%. Sin embargo, a pesar de la magnitud de los crímenes de odio total, la ciudad en ese sentido disminuyó en un 21%. Así que el informe lo publicó Los Angeles Times y, básicamente en términos generales son pintadas antisemitas, pero no solo porque sean pintadas son tolerables. Las pintadas son simplemente uno de los principios y son un reflejo precisamente de antisemitismo. Y ahora les hablamos de algo que no es un acto antisemita, pero es algo que preocupa a la comunidad judía de Bolivia. La Comunidad Judía de La Paz opinó en diálogo con la Agencia Judía de Noticias sobre las consecuencias que podía generar en Latinoamérica el reconocimiento de un Estado palestino y dijo que la única manera en que esto puede afectar es que algunos grupos fundamentalistas se manifiesten al respecto y que puedan surgir reacciones de orden antisemita en los países de la región. La semana pasada Bolivia se sumó a Cuba, Argentina, Brasil y Venezuela, que ya reconocieron a Palestina como Estado soberano, independiente y con las fronteras de 1967. El presidente Evo Morales hizo el anuncio tras reunirse el viernes con sus pares de Uruguay y Paraguay para avanzar en un proyecto energético conjunto. Bolivia, según explicaron, va a dirigir una carta a Mahmoud Abbas para explicarles que reconocen a Palestina como Estado independiente soberano. Y la Comunidad Judía de La Paz dijo que la firma con un acuerdo de libre comercio con la Autoridad Palestina, Siria y con Irán y el Mercosur ha sido más un acuerdo dentro del marco simbólico que comercial propiamente dicho. Según los dirigentes de la comunidad boliviana, el comercio exterior entre varios países y la Autoridad Palestina es todavía inexistente. Con respecto a Irán, la comunidad dijo que los acuerdos comerciales con Irán todavía son también simbólicos y solamente de intenciones. Pero desde luego es normal que ante los acontecimientos, ante las declaraciones, pues la comunidad esté preocupada y que todas las comunidades en general estén preocupados por lo que sucede ahí. Y seguimos, nos vamos a los Estados Unidos, donde la justicia funciona. A 33 meses de prisión fue condenado este martes el polémico locutor de radio y blogger Harold Hall Turner tras ser hallado culpable de amenazar a 3 jueces federales a través de su blog. Este locutor de 48 años, quien antes de su arresto mantenía un programa de ultraderecha llamado The Hall Turner Show, era conocido por sus agresivos postulados racistas y antisemitas, siendo partidario de la resistencia violenta contra el terrorismo. El caso se inició en junio de 2009 cuando Turner publicó en su sitio web personal que 3 jueces de Chicago merecían morir tras levantar una prohibición contra el porte de armas de mano. Uh-huh. Y además de decir que esos jueces merecían morir, acompañó la información con la fotografía de cada uno de los magistrados y un mapa con la dirección a sus casas. Parece bastante evidente las intenciones de este hombre, que ha declarado que él ama a América y que la ha hecho más segura y que ante Dios no cree haber violado la ley. Además de la pena de cárcel, el juez le ha prohibido participar durante 3 años en programas de radio o en Internet una vez que salga de prisión.
Y como no queríamos dejar todo este año civil solamente con cosas que van mal, mostramos, pues por ejemplo aquí en este caso la justicia norteamericana ha condenado a este hombre, no por antisemitismo, pero es un hombre que es antisemita. Y queremos terminar con un ejemplo de la Universidad de Wayne. Eso es, Masha. La Universidad de Wayne anuló el premio Helen Thomas después de que la exgraduada y periodista de la Casa Blanca, Helen Thomas, dejara oír observaciones antisemitas en un taller de comunicación árabe-americano que se llevó a cabo en Dearborn el 2 de diciembre y del que ya hablamos en su día. Una declaración de la universidad manifestó que como universidad pública, la Casa de Altos Estudios promueve la libertad de expresión, el diálogo abierto y respeta todo tipo de ideas. Por ello, y siempre según este comunicado, la universidad repudia enérgicamente las expresiones antisemitas vertidas por Helen Thomas durante el encuentro. Pues así es, han retirado el premio que llevaba su nombre. Es una buena manera de la lucha contra el antisemitismo y con ello queremos terminar este 2010, que ha sido un año difícil, que según el Comité Judío Americano es uno de los años más difíciles para el judaísmo en general. Y seguiremos trayendo noticias. Esperamos que mejores en el 2011. Jordi, muy feliz 2010. Igualmente, feliz año, Masha. Muy feliz 2011. Sí. Nos reencontramos en él. Y señoras, señores, nosotros seguimos. Ahora hablamos de cultura con Ana. Ana, bienvenida. Gracias, Masha, ¿qué tal? Muy bien, esperando. A ver, ¿cómo cerramos el año artísticamente hablando? Con libros, ¿qué te parece? Me parece una Puros excelente. libros traigo hoy. Solo libros. Solo libros. Bueno, espero, más te vale que sean interesantes. Bueno, espero. ¿Qué nos traes de lectura? Entonces, lo primero que les traigo es un libro que se llama Suave música trae la noche. Es un libro de Fernando Hernández Sebastián, publicado por Certeza Ediciones. Uh-huh. El protagonista es Luis Herrero Guzmán, que es un pediatra de guardia en un hospital en Jerusalén. Él nació en Zaragoza, vive en Jerusalén y los lectores lo acompañan ahí una noche de guardia en el hospital de Jerusalén. Suena... Suave música trae la noche. El título es bonito. Ya intentaremos averiguar más, entrevistar más, etc. ¿Pero el autor vive en Jerusalén o es el personaje? No, es el personaje. Bien. Bueno, no sé dónde vive el autor, voy a investigar. Sería interesante. Bien, ¿qué más? Y sigo con un libro del sociólogo Patricio Brodsky que publica un nuevo ensayo titulado Desconstruyendo la neojudeofobia, que ya con el nombre puedes comprender un poco. Él inicia, digamos, la reseña diciendo que... Vamos, que no es para la playa. No. Ok. Ni para la playa ni para la nieve. Bueno, sí, ahí afuera, metido en la casa, mientras nieve afuera. Así que sí, empieza diciendo que 65 años después del final del Holocausto no pensó que iba a ser necesario hacer este tipo de investigación sobre nuevas formas de judeofobia. Pero ahí las tenemos. Tú mejor que nadie aquí las conoces. Y termino con ya un libro light, un nuevo libro que publica ahora Barbra Streisand. Sí. Me he quedado... Claro, es que después de Brodsky de repente pasar a Barbra Streisand. Sí, por eso digo, termino con algo light porque... Esto ya sí que es más para la playa, me parece, ¿no? Eso Sus totalmente. relaciones con... No, es que justamente ella cuenta que todo el mundo le dice, tienes que escribir una autobiografía, un memoir, no sé qué, pero ella dice que no, que todavía no está lista para eso. Entonces le dedicó un libro a su pasión por el diseño, la arquitectura, el arte. Es básicamente un libro así bonito de fotografías bonitas de cosas que le gustan a Barbra Streisand. Me encanta eso. O sea, ella publica un libro, cosas que me gustan. Básicamente, sí. Pero es genial. Es que hay que ser Barbra Streisand para poder hacer eso. Exacto. Hay que ser, creo que la cantante que se considera la más exitosa de los Estados Unidos, quien fue la primera mujer que dirigió una película en Hollywood. Yentl, ¿sabes? Que fue la primera película en Hollywood dirigida por una mujer, escrita, protagonizada. Ella es todo ahí. No me lo puedo creer. Tiene que haber habido mujeres directoras antes.
Pues, bueno, dice que es la primera que escribió, que hizo produjo todo. y dirigió. O sea, yo creo que es la combinación de las tres cosas que fue sin precedentes. La primera sin mujer precedentes. orquesta, básicamente, en Hollywood. Exacto. Ok, bueno, pues si ustedes quieren saber lo que le gusta a Bárbara Streisand, compren el libro. En fin, Ana, mira qué buena manera de terminar el año. Esperemos empezarlo igual. Muchísimas gracias. Muy feliz 2011. Feliz año para todos. Y, por supuesto, Shabbat Shalom también. Señoras, señores, ha sido un placer, un año más, traerles noticias que no son un placer traerles, pero traérselas ustedes. Que tengan un maravilloso 2011 lleno de paz, de salud, de amor, ¿por qué no también de dinero? Y que podamos por fin traerles buenas noticias en este nuevo año civil. Shabbat Shalom y hasta el lunes. Ya saben que seguimos aquí en Radio Sefarad.